Hola, mi nombre es Esteban Contreras y hoy te voy a platicar sobre caracterizaciones por subgráficas prohibidas. ¿Cómo se hace? Este es parte del trabajo que estoy realizando para mi doctorado bajo la tutoría del Dr. César Hernández Cruz, que es este amigable sujeto, por si no lo conoces. El video está principalmente dirigido a estudiantes de licenciatura que estén interesados en coloraciones de gráficas, pero también para todas aquellas personas que estén interesados en caracterizaciones por subestructuras prohibidas. Sin más preámbulos, vamos a ello. Las caracterizaciones de familias de gráficas por medio de subestructuras prohibidas son un tipo de resultado típico en la teoría de gráficas que además resulta ser de gran utilidad. A continuación te presento tres clásicos ejemplos de estas caracterizaciones que seguro tú ya conoces. Primero, las gráficas bipartitas se pueden caracterizar como aquellas gráficas que no tienen como subgráfica a ningún ciclo de longitud impar. Este es un resultado que todos hemos visto en un curso básico de teoría de gráficas. Como segundo ejemplo, tenemos a las gráficas aplanables. El teorema de Wagner caracteriza a las gráficas aplanables como aquellas gráficas que no tienen como menor ni a la gráfica completa de 5 vértices ni a la gráfica bipartita completa K33. Como tercer ejemplo, tenemos a las gráficas perfectas. El teorema fuerte de la gráfica perfecta nos indica que una gráfica es perfecta si y solo si no tiene como subgráfica inducida a ningún hoyo impar o al complemento de un hoyo impar. La verdadera motivación de este video es que cuando yo le he comentado a mis alumnos sobre el tipo de problemas que trabajo, ellos me han preguntado, ¿pero cómo le haces para demostrar una caracterización de este tipo? Es decir, dada una familia de gráficas, ¿cómo le haces para demostrar una caracterización de esas gráficas por medio de subestructuras prohibidas, como lo pueden ser subgráficas menores o subgráficas inducidas, como en los ejemplos anteriores? Evidentemente no podemos dar una receta para dar una caracterización de cualquier familia de gráficas por medio de subestructuras prohibidas. De hecho, estas caracterizaciones pueden ser relativamente fáciles, como el caso de las gráficas bipartitas, o increíblemente complicadas, como la prueba del teorema fuerte de la gráfica perfecta. Sin embargo, en cierto ámbito restringido, sí hemos podido encontrar una especie de receta que nos ayuda para encontrar este tipo de caracterizaciones y poder demostrarlas, y de eso es justamente de lo que les quiero platicar el día de hoy. Para ello, tenemos que introducir algunos conceptos que vamos a estar utilizando en el resto del video. Esto es, las definiciones de un patrón y de lo que son las obstrucciones mínimas. Un patrón es una matriz que representa cierta partición de los vértices de una gráfica en conjuntos de vértices independientes y clanes, con ciertas interacciones preestablecidas entre ellos. Por ejemplo, en este patrón se representa la partición de los vértices de una gráfica en dos conjuntos independientes y un clan, donde no existe restricción alguna entre las adyacencias de posibles vértices en las partes independientes, pero ningún vértice en una parte independiente puede ser adyacente a la parte que es un clan. Diversas propiedades bien conocidas de las gráficas pueden ser expresadas en términos de patrones. Por ejemplo, una gráfica es 3 coloreable si y solo si su conjunto de vértices se puede partir como lo indica este patrón. Y una gráfica es bipartita completa si y solo si su conjunto de vértices se puede partir como lo indica este patrón. Notemos que cualquier patrón describe una propiedad hereditaria de las gráficas, es decir, una propiedad que es cerrada bajo subgráficas inducidas. Además, cada propiedad hereditaria de las gráficas puede ser caracterizada por la ausencia de ciertas subgráficas inducidas, llamadas sus obstrucciones mínimas. Estas no son otras que aquellas gráficas que, sin tener la propiedad, son tales que todas sus subgráficas inducidas propias sí tienen la propiedad. Para una propiedad hereditaria de las gráficas, poder caracterizar a las gráficas que tienen dicha propiedad se reduce a encontrar las obstrucciones mínimas de la propiedad en cuestión. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues a continuación les voy a contar con un ejemplo cuáles son los pasos básicos que tenemos que seguir. Lo primero que debemos de hacer es conseguir algunos candidatos para obstrucciones mínimas de este patrón. En nuestro ejemplo concreto podemos observar que cualquier gráfica bipartita tiene automáticamente la partición que indica nuestro patrón. Por lo tanto, cualquier obstrucción mínima para este patrón debe de ser una gráfica que no es bipartita, es decir, una gráfica que tiene a un ciclo impar. Esos van a ser nuestros primeros candidatos para obstrucciones, los ciclos impares. De hecho, es fácil probar que cualquier ciclo impar de longitud al menos 5 es una obstrucción mínima para este patrón. Notemos que dos obstrucciones mínimas para una misma propiedad
no pueden ser comparadas bajo la relación ser subgráfica inducida de, es decir, ninguna es subgráfica inducida de la otra. Gracias a la observación anterior podemos concluir que cualquier obstrucción mínima para este patrón que no sea un ciclo impar de longitud 5 o más, tiene que tener como subgráfica inducida a K3. Haciendo pequeñas modificaciones al ciclo de 3 vértices, nos dimos cuenta de que también el diamante, la patita y 2K3 son obstrucciones mínimas para este patrón. Y aquí llegamos a un punto interesante cuando uno está haciendo estas caracterizaciones, que es un poco hacerle caso al feeling. En este momento nosotros creemos que ya tenemos todas las obstrucciones mínimas y es hora de intentar demostrar que en efecto las hemos conseguido todas, por lo cual entramos a la fase 2. En esta fase utilizaremos las obstrucciones que ya conocemos para intentar dilucidar algunas propiedades estructurales de otras posibles obstrucciones que pudiera haber para el patrón que estamos trabajando. Imaginemos entonces que tenemos una obstrucción mínima G distinta a todas las obstrucciones mínimas que antes mencionamos. Y en esta parte vamos a utilizar mucho la propiedad que ya mencionamos, es decir, que ninguna obstrucción mínima puede ser subgráfica inducida de alguna otra obstrucción mínima. Como G no tiene la partición con el patrón, en particular no puede ser bipartita, por lo cual debe de contener como subgráfica inducida a un ciclo de longitud impar. Si G tuviera un ciclo impar de longitud al menos 5, entonces automáticamente G tendría que ser ese ciclo, por ser ambos obstrucciones mínimas. Pero estamos suponiendo que G es distinta de esas gráficas, entonces esto no puede ocurrir. En tal caso, G está obligada a tener a K3 como subgráfica inducida. Este K3 debe de estar completamente contenido en una de las componentes conexas de G. Llamemos a dicha componente G1. Como G no puede tener a 2K3 como subgráfica inducida, esto implica que cualquier componente conexa de G distinta de G1 no puede tener a K3 como subgráfica inducida. Y además no puede tener a ningún otro ciclo de longitud impar, por lo tanto, el resto de las componentes conexas tienen que ser todas gráficas bipartitas. Es decir, G está compuesta de dos partes, G1, que es una componente conexa que tiene un triángulo, y el resto de la gráfica, que es una gráfica bipartita. Dado que G es una obstrucción mínima del patrón, no tiene una partición con ese patrón, por lo tanto G1 no puede ser una gráfica completa. A continuación vamos a dar un argumento para demostrar que aquí tenemos una contradicción. Lo que vamos a hacer es analizar cómo son los vértices de la componente G1 y cómo se comportan con respecto a los vértices del K3 que está contenido en la componente G1. Notemos que no puede haber vértices en G1 que sean adyacentes a exactamente uno o exactamente dos vértices del K3, porque en tales casos se nos formaría la patita o el diamante. Por lo tanto, cualquier vértice de G1 que no esté en el triángulo tiene que ser adyacente a todos los vértices del triángulo o a ninguno de ellos. Sin embargo, en realidad no pueden existir vértices que sean no adyacentes a los vértices del triángulo. De existir algún vértice que es completamente no adyacente al triángulo, que fuera adyacente a un vértice completamente adyacente al triángulo, entonces se nos formaría una patita. De tal suerte, los vértices que son completamente no adyacentes al triángulo son incapaces de alcanzar a los vértices del triángulo, y siendo que G1 es una gráfica conexa, no pueden existir vértices que sean completamente no adyacentes al triángulo. Así, G1 en realidad solo está compuesta por los vértices del triángulo y los vértices que son completamente adyacentes al triángulo. Más aún, el conjunto de vértices que son completamente adyacentes a los vértices del triángulo tienen que conformar un clan, porque de existir dos de ellos que no fueran adyacentes, tendríamos la existencia de un diamante como subgráfica inducida. Lo anterior implica que G1 es de hecho una gráfica completa, pues está compuesta por una gráfica completa de 3 vértices y por un clan que es completamente adyacente al triángulo. Pero esto es imposible, porque si G1 es una gráfica completa y el resto de la gráfica G es una gráfica bipartita, entonces la gráfica G puede ser partida con nuestro patrón. La contradicción vino de suponer que existía una obstrucción mínima distinta a las que enlistamos antes. Por lo tanto, tenemos la lista completa. Para finalizar, recapitulemos brevemente lo que hemos dicho. Cuando tenemos una propiedad hereditaria, basta encontrar su conjunto de obstrucciones mínimas para poder caracterizar a las gráficas que tienen dicha propiedad. Ahora bien, el procedimiento para encontrar las obstrucciones lo hemos dividido en 4 pequeños pasos. El primer paso de este procedimiento consiste en identificar algunos candidatos a ser obstrucciones mínimas. En nuestro ejemplo, estos candidatos fueron los ciclos impares. El paso 2 consiste en jugar un poco con los candidatos que tenemos para obstrucciones mínimas para intentar así conseguir algunas obstrucciones mínimas de la propiedad con la que estamos trabajando. En este paso,
fue que pudimos proponer como obstrucciones mínimas a 2K3, la patita y el diamante. Esta primera etapa del procedimiento se acaba cuando nuestro corazoncito nos dice que ya hemos encontrado todas las obstrucciones mínimas, y entonces empezamos una nueva etapa, intentando demostrar que en efecto las tenemos todas. Aunque lo que suele pasar es que uno entra a la fase 2 tratando de demostrar que ya tiene todas las obstrucciones y termina encontrando obstrucciones de las cuales no se había percatado. La fase 2 también consiste de 2 pasos. En el primero de ellos, utilizamos las obstrucciones que ya conocemos para determinar algunas propiedades estructurales de otras posibles obstrucciones mínimas. Utilizamos esta estructura para llegar a una contradicción, mostrando que cualquier gráfica que tuviera esa estructura debe de hecho tener la propiedad que estábamos buscando, y por lo tanto no puede ser una obstrucción mínima. Y listo, tenemos nuestra receta para encontrar las obstrucciones mínimas de propiedades hereditarias.